Entonces, el tema de hoy es, ¿cómo realmente puedes llegar tú a construir una imagen fuerte de ti en tus propios ojos? Muchas veces en nuestra vida, el problema no tiene que ver solamente con los ojos de afuera, como las personas nos perciben, sino el principal problema que tenemos muchas veces tiene que ver cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos genera nuestra inseguridad. Digo, cada persona en su vida tendrá su historia, tendrá su adolescencia y lo que habrá vivido, pero independientemente de lo que hayas percibido en la gente, si has percibido reconocimiento y honores en tu vida o todo lo contrario, en algún momento de tu vida, tanto la persona que recibió mucho reconocimiento necesita crear una imagen personal, propia, de él mismo, porque estar esperando toda tu vida que todo el tiempo tu reconocimiento y tu valor venga de las demás personas es muy desgastante. Y por el otro lado, las personas que no han recibido ese reconocimiento, seguir esperando lo del mundo no tiene sentido. ¿Cómo tú creas una imagen sana de ti? Una imagen clara y fuerte de quién eres. Y es muy interesante esta clase porque hay muchas formas de construir una imagen sana, pero esta es una herramienta. Hoy les voy a dar una herramienta. Es una herramienta tremenda para poder llegar a tener un valor personal y una tranquilidad contigo mismo. Dice Rabenu Yonah en el Sharet Teshuvah que hay 4 grupos de personas que no reciben, que no van a tener el mérito de poder estar en el mundo venidero muy cerca de Hashem. No van a poder, le cabe el Penei Shejina. ¿Cuáles son estos 4 grupos? No los voy a nombrar todos, pero uno de ellos es el grupo, o sea, el grupo, cuando me refiero al grupo, no me refiero que es un grupo en especial, sino la persona que tiene estas cualidades pertenece a este grupo de personas. Y no estamos hablando aquí de una persona que hace lo que voy a decir una vez en su vida, sino es una persona que vive de esta manera. Y especifico que lo que dice el Rabino Yonah, que no tienen el mérito de estar muy cerca de Hashem en el mundo venidero, no es un castigo, sino es una consecuencia, porque para estar cerca de Hashem tenemos que tener ciertos niveles de espiritualidad, de profundidad. Y esto es algo que hace una pared, limita. No es un castigo, es una consecuencia y lo vamos a entender conforme va pasando la clase. Pero uno de ellos es el Kataleitzanim. Es el grupo de los payasos. Por supuesto que no estamos hablando aquí de los payasos que van a una fiesta y son payasos. Estamos hablando aquí de las personas que por naturaleza, que hacen chistes, pero no chistes que hacen reír a las personas porque hacen sentir bien a las personas. Eso es una mitzvah grandísima. Cuando nos referimos a los payasos, los leitzanim, leitzanut, como se le dice en hebreo, es las personas que viven despreciando a las demás personas. En español, la traducción literal sería el grupo de personas que se dedica a despreciar todo lo que ve. Despreciar. Vamos a analizar qué es despreciar. ¿Qué es despreciar? Porque una persona tiene que entender la diferencia que hay entre la alegría y la felicidad y ser una persona payasa despreciativa. Porque muchos chistes que la persona hace en su vida sobre otras personas son chistes despectivos, despreciativos, que hacen hincapié en un defecto de la persona que está enfrente. Ay, mira esta persona, mira cómo camina. Mira, no sabe pronunciar bien la eja, se equivocó cuando lo que sea, cualquier chiste, cualquier simpleza, cualquier superficialidad sobre lo que ves alrededor de ti. Ahora tenemos que entender algo muy interesante de esta clase. El tema de ser despreciativo, y esto está muy interesante, no tiene que ver solamente, y lo repito siempre en las clases para tener claro, con cómo tú te expresas. Hay dos niveles. Hay la persona que desprecia en su pensamiento y hay la persona que desprecia con sus palabras. La persona que desprecia con sus palabras, o sea, que es una persona que se expresa de las demás personas de manera despectiva, no quiere decir que algún día en tu vida despreciaste a alguien. No, bueno, entonces eso es normal que en algún momento de nuestra vida
nos dé envidia, tengamos soberbia y tengamos la necesidad de hacer de chiquito al de enfrente. Eso es una normal, es una necesidad normal de los seres humanos. La pregunta es si esto es un modus vivendus, una manera como tú vives en tu vida. O sea, hay gente, y esto también es normal, o sea, no se imaginen que no, es normal, también es normal ser una persona, o sea, ser despreciativo si no trabajas en tu interior y en tu forma de ser y en tu forma de percibir la vida, vas a ser despreciativo y despectivo, por lo menos en tu pensamiento. Y esto es algo que nadie sabe, pero bueno, tú que estás escuchando la clase tienes que pensar en ti. El objetivo de estas clases no es que pensemos en otra persona. Hay mucha gente que ve clases y a la mitad de la clase se le ocurre, yo tengo un primo, un amigo, mi esposo, mi vecino, le queda esta clase, pero perfecto, le queda esta clase. No, no. Las clases que damos, las clases que escuchemos en la vida, no son para los otros. O sea, no son para el que no está escuchando la clase. Lo que puedas pescar, lo que puedas agarrar, lo que puedas aprender para ti. Entonces, el tema de hoy es, hay personas que somos despreciativos en nuestra manera de ver la vida, despectivos, que se nos hace muy fácil encontrar defectos en el mundo. Nos hace fácil ver lo que está mal y hacer un juicio crítico. Eso ya es un desprecio. Cuando tú ves a una persona, estás con una persona o en un lugar, en un espacio, no tiene que ser una persona, ojo, no tiene que ser una persona. Es una forma, es un ángulo como la persona ve el mundo. Hay una persona que llega a una boda y dice, ay, mira, qué bonito están las cortinas, qué bonito arreglaron, le pusieron al salón, ay, mira, qué buen menú. Y hay otra persona que entra al mismito salón y dice, ay, qué corrientes están los centros de mesas, qué tipo, ¿no? O sea, tan rico y poniendo esos jarrones ahí, esos centros de mesa, qué cosa, ¿no? Así va a ser una fiesta, ya pon un buen centro de mesa. A ver, Javi, una persona, y esto está muy interesante, esto que les voy a decir está muy interesante. Nosotros creemos que cuando despreciamos algo, ¿sí? O somos críticos, hacemos un juicio, criticamos, en nuestra mente, no estoy hablando ahorita que lo manifestamos con la boca. Cuando lo manifiestas con la boca ya entras en otro nivel peor 1000 veces. Porque cuando lo manifiestas ya entras en hacer sentir mal a otra persona, en probablemente avergonzar a alguien, que eso ya es mucho peor 1000 veces. Que muchos de nosotros también hay veces no nos damos cuenta y somos despreciativos y críticos con las personas que están alrededor de nuestro alrededor y eso ya está más grave también. Pero yo me quiero enfocar simplemente en las personas porque muchas personas pueden decir, bueno, yo sí, pero yo no desprecio a nadie con la boca. Sí desprecio, pero no tanto. No. A ver, Jabubi, no estamos aquí hablando si desprecias con la boca o no con la boca. Estamos hablando cuál es tu perspectiva de cómo tú ves el mundo. Muchas personas creemos, o hasta que yo estudié este tema a profundidad, yo creía que mi forma de ver al mundo tan crítica y tan severa y con un ojo tan que encontraba los defectos y los podía criticar de las personas que vivían alrededor de mí, era porque eran defectos que estaban a la vista de esas personas. O sea, no que era algo mío personal, no que era un problema mío, sino que esa es una realidad. O sea, la persona que llega a una boda y de repente ve que los centros de mesa están realmente corrientes o no están muy bonitos y es una boda de una persona que pues, hizo algo muy bonito, entonces es muy lógico que te des cuenta. No tiene nada que ver conmigo, jajam. O sea, no, el tema no soy yo, no es que yo estoy concentrado en ver los defectos. No, pues es que es una realidad. Yo también creía lo mismo. Por muchos años en mi vida, yo creía que si yo encontraba en otras personas defectos, no era mi culpa, sino era pues, la consecuencia de la realidad. Si la gente con la que vives tiene muchos defectos y están muy claros y muy evidentes, pues no puedes no verlos y no puedes en tu mente no pensar, qué tipo más tonto, ¿no? O sea, este cuate, qué tipo más pesado, no lo puedo creer, no para de hacer comentarios insoportables el tipo. No, mira qué mal se viste, no lo puedo creer. No lo estoy diciendo que lo digas, ¿eh? Que lo pienses en tu mente. Simplemente lo ves y lo piensas. Y es una cuestión que ni siquiera te toma esfuerzo. O sea, no estamos hablando aquí de una persona que llega a un lugar y se pone a echarle ganas como
cuando haces una tarea de matemáticas y vas a tener que hacer una suma, una multiplicación, a ver ahorita cómo le encuentro un defecto. No, no, no. Te llega naturalito. O sea, tú llegas a un lugar, te saltan, te brincan, se te hacen evidentes los puntos a criticar sobre lo que estás viendo. Sea una persona, sea un lugar, sea lo que sea. Les voy a decir cuál es el problema con esto. Primero que nada voy a explicar por qué despreciamos y qué es despreciar. La persona desprecia normalmente porque despreciar probablemente tiene mucho más profundidad de lo que voy a decir, pero vamos a tratar de entrar un poquito. Y esta clase quiero que sepan que estas clases que son psicología y Torah, la escuché de Rabá desde la viuda de Israel. La Torah son bekiim, son expertos en Kohot Nefesh, en entender las emociones y los pensamientos de la persona. No existe una sabiduría más profunda sobre la mente del hombre que la Torah, porque la Torah fue creada por Hashem y el hombre fue creado por Hashem. Entonces Hashem sabía perfectamente qué pasa dentro del ser humano y nos reveló los secretos para que podamos mejorar y tengamos herramientas para vivir mejor adentro de la Torah. Por eso no existe una fuente de sabiduría de psicología más fuerte que la Torah en el mundo, no existe. Entonces dice Rabá, es algo interesante. El despreciar tiene muchos motivos, pero voy a explicar 2 o 3 en específico. El primero, por el cual despreciamos, es por la necesidad de sentirnos mejor que la gente que nos rodea. Siempre que tú hagas hincapié o pongas lupa y hagas grandes los defectos del otro, pues a comparación de ese defecto tú te vas a sentir tranquilo. Si tú me puedes encontrar en las demás personas cosas que hacen mal y tú te comparas, el ser humano vive comparándose con el mundo todo el tiempo. Y ojo, el compararte con los demás también es algo muy natural. No es como vamos a jugar al juego de compararnos. No tienes que llegar a eso. Tú estás en un lugar y escuchas a una amiga hablar y te habla de cualquier cosa y lo primero que te hace pensar es, ok, y ella hizo todo eso y yo qué hice. Y ella tiene todo eso y yo qué tengo. Y ella es muy inteligente y yo cómo soy. El ser humano normalmente su mente siempre tiende a ir, ok, esto es lo que estoy viendo y yo cómo quedo en toda esta circunstancia. Entonces, es muy común, es muy normal que necesitemos despreciar. Porque cuando tú desprecias, de alguna manera, en tu mente, no estoy hablando que desprecias con la boca hablando, cuando en tu mente tú puedes encontrar en los demás defectos, te sientes tranquilo. Porque, o sea, la soberbia es un error, porque si el otro es más chiquito, tú no eres más grande. Primero, ¿no? O sea, si el otro es más chiquito, no quiere decir que tú seas más grande. Que pareces más grande, sí, en el momento pareces más grande, es la parte infantil que tenemos. La soberbia de creer que estamos compitiendo con todas las personas en el mundo y que tenemos que ser mejores que los demás. No tienes que ser mejor que los demás, no puedes ser mejor que los demás. ¿Por qué no puedes ser mejor que los demás? Porque no existen mejores ni peores, somos seres diferentes. ¿Quién es mejor, un ser humano o un pájaro? Depende para qué, para volar el pájaro, para otras cosas el ser humano. El de enfrente tiene otras herramientas, tiene otra vida, tiene otro contexto, tiene otra capacidad intelectual, tiene otras posibilidades económicas. No puede haber competencia cuando no hay igualdad de posibilidades. No puedes poner a competir a un pez con un elefante en una carrera. Si van a nadar, va a ganar el pescado. Pero si va el pez y si van a salir a correr o a ser fuertes, va a ganar el elefante. No hay competencia, por eso nos confundimos y creemos que estamos compitiendo. Es otro error que tenemos. Y la soberbia de sentir que tenemos que estar por encima de los demás. Que no existe la posibilidad de estar por encima de nadie, porque somos diferentes, tenemos diferentes áreas de oportunidad en la vida. No todos partimos del mismo lugar y no tenemos que ir al mismo lugar. No hay posibilidad de competir. Pero el ser humano, por naturaleza, sí siente esa necesidad de ser mejor que todos. Entonces, mientras más inseguridad tengas, que la mayor parte de los seres tenemos mucha inseguridad, cuando estés con otra persona o estés en un lugar, pues si eres una persona crítica, despectiva, que puedes despreciar cualquier cosa que estás viendo, de alguna manera eso te coloca en un lugar que te sientes tranquilo. Acuérdense que siempre nos va a dar más ganas de despreciar a alguien que nos genera rivalidad, competencia, ¿sí?
A cualquier persona que sintamos que pone en riesgo nuestro valor personal, vas a tener que despreciarlo a fuerzas. Por eso la envidia y la soberbia son de las principales, o sea, celos, envidia, soberbia, son de las principales causas para que tu mente genere una crítica despectiva, despreciativa de lo que estás viendo. Si entras a un salón de un cuate que tú tienes envidia, envidia tenemos normalmente de casi de todo lo que vemos. Celos también, competencia también. Entonces, si a ti te persigue, te genera un cierto riesgo en tu valor personal, en tu imaginación, no en la realidad. En la realidad, que el otro tenga dinero o no, no pone en riesgo tu valor personal. Que el otro sea muy inteligente o no, no te cambia en tu vida absolutamente nada, porque no estás compitiendo con él y no parten las mismas posibilidades. Pero en la parte infantil, inmadura, no muy profunda, que no hemos extraído a los seres humanos, entonces creemos que sí estamos en competencia. Entonces, un mecanismo de defensa es despreciar. Porque cuando desprecias ya no es no es tan bueno, no es tan inteligente, no es tan bueno. Sí es rico, pero mira qué vida tiene, mira, pobrecito, mira qué tal mal se lleva con su esposa. No, sí es muy rico, pero no quisiera yo su vida, porque mira la vida que tiene, sus hijos lo odian, la gente todo les cae mal. No quiere decir que esto lo digas, repito, son pensamientos que tenemos constantemente los seres humanos. Quien pueda identificarse con lo que estoy diciendo y decir, espérame, sí, me ha pasado y me pasa constantemente que mi mente desprecia y que mi mente busca el defecto y que mi mente está en la crítica y que no puedo evitar estar con una persona y no encontrar puntos donde hago más grandes sus defectos que sus virtudes. Que sepas que normalmente cuando sientas necesidad, porque hay veces lo haces sin tanta necesidad y hay veces sí tienes una necesidad terrible de despreciar, que sepas nada más que cuando tengas ganas de despreciar, cuando tu mente sientas como, es que este cuate es lo peor que hay, o a lo que sea que estés buscando en el otro, un punto para hacerlo grande el problema del otro o el defecto del otro, es que tú te estás sintiendo de menos. No es la realidad, ojo, ojo. No es la realidad. Y lo voy a demostrar con fundamentos. Muchas personas piensan, sí, tengo un ojo muy severo, muy crítico, pero porque soy muy verdadero. Yo soy verdadero. O sea, yo veo las cosas. Si el cuate de enfrente es tonto, pues es tonto, jaja. No puedo yo hacer nada. Si la persona que está enfrente es muy deshonesto y se lleva pésimo con su esposa y pobrecito de su vida, es que eso es lo que estoy viendo. Si llego a una boda y el banquete está horrible, si el vestido de mi amiga que se puso se le ve terrible, jaja. O sea, no es mi culpa ser despreciativo. Es que la gente tiene errores que saltan. Yo solamente los percibo, pero como cualquiera los percibe. Pip. No es verdad, no es cierto. El ser humano, cuando encuentra defectos y es despreciativo y crítico en su mente, es porque está en un modo crítica, modo despreciar. Entonces, la primera razón, y esto está impresionante lo que les voy a decir, pongan mucha atención, que está impresionante. La primera razón por la cual despreciamos es por una necesidad de sentirnos más que los demás. El día que, por eso empecé la clase diciendo, el día que tú puedas generar una imagen sana de ti, fuerte, valiosa en tus propios ojos, no vas a necesitar despreciar. Todo lo contrario. Por eso los Dolim, Dolé Israel, los Tzadikim grandes del pueblo de Israel, los sabios grandes del pueblo de Israel, tenían una mirada honesta, auténtica y profundamente amable con el mundo. O sea, cuando tú te acercas a un jajam muy grande, un ser humano muy trabajado, su vista, o sea, su percepción natural de ti van a ser virtudes, no defectos. Y no porque no los tengas y no porque esta persona sabia no los pueda percibir, sino porque se enfoca en tus virtudes, porque su visión de la vida es más amable, no nada más amable y más misericordiosa, más verdadera y más profunda. Y ahorita voy a explicar este punto. Esto está tremendo. Una de las razones por las cuales despreciar es una forma de no ser profundo. Para poder despreciar tienes que ser muy superficial. ¿Por qué tienes que ser muy superficial? Porque, vamos a poner un ejemplo. Cuando tú ves un defecto de una persona
y lo haces grande y dices, mira, esta persona es así. A ver, espérame un segundo, Javi. ¿Tú sabes en qué vida, en qué circunstancias nació esa persona que está enfrente de ti? ¿Tú sabes quién era su papá y cómo lo educó su papá? Por ejemplo, no estamos justificando, ojo, no estamos justificando ningún defecto. Quiero que nomás entiendan que cualquier defecto que tú desprecias es una vista muy superficial, muy superficial. Voy a explicar por qué. Imagínense que una persona vive en una casa donde el papá era tremendamente enojón y era agresivo. Y él vio y aprendió una manera de reaccionar ante las situaciones difíciles o ante las situaciones que no le gustan, con mucha frustración, con mucha agresión. Él vivió en un ambiente en su casa, ¿sí? Este ser humano vivió en un ambiente en su casa donde los niveles de cómo su papá manifestaba el enojo eran tremendos. Le dejaba de hablar 2 semanas a su mamá, gritaba, aventaba puertas, rompía cosas, era agresivo, pegaba, golpeaba. Era un ser humano terrible. Y ese hijo vivió ahí, vivió ahí. Entonces, creció en un ambiente donde cualquier situación que no salía como el papá quería era la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto que vivir en ese ambiente y no contaminarte de esa energía y de esa forma de ser es muy difícil. Pero él, con el tiempo, ha trabajado en tratar de no ser, de no reaccionar tan mal como su familia lo hacía. Pero cuando tú lo ves, tú ese background, esa historia no la conoces. Entonces, cuando tú ves que este ser humano reacciona porque no le dieron la servilleta y hace una cara como de enojo y tú dices, ¿qué tipo? ¿No? Tú haces como, ¿qué tipo? El tipo se enojó porque no le dieron la servilleta al mismo. ¿Qué tipo? Estos cuates de lo peor. A ver, Jabubito de mi vida. A lo mejor este hombre es un sadik. ¿Por qué? Porque en comparación, su papá, si no le hubiera dado la servilleta, hubiera insultado al tipo del restaurante. Y este hombre solamente se frustró adentro de él y hizo una cara de enojo, pero no le gritó al Señor. No quiere decir que esté bien en su comportamiento, pero que cuando tú lo desprecias y dices, ¿qué tipo, mano? A ver, Jabulito, ¿qué tipo? O a lo mejor en el cielo dicen, ¿qué tzadik? Su papá hubiera insultado al del bar, al del restaurante, y él se pudo aguantar y ha trabajado en su vida para ir avanzando en su nivel de tolerancia acorde a las pruebas que él tuvo de chiquito. Tú puedes entender desde dónde parte cada ser humano en su vida. Tú puedes entender cuáles son las pruebas de cada persona en la vida. Y es increíble, ¿no? Que cuando tú analizas la vida de cada persona y empiezas a ver su historia y empiezas a entender qué ha pasado, qué es lo que ha vivido, qué herramientas tuvo económicas, intelectuales, emocionales. Normalmente, cuando tú conoces la historia de cualquier ser humano, la mayor parte de las veces, una persona con un poco de profundidad, no tiene que ser un gran sabio, puede tener un asombro positivo de las demás personas. Porque cuando tú ves las dificultades que cada ser humano ha tenido en su vida y ves dónde están hoy, en algún punto vas a encontrar un avance, superar una prueba, un desarrollo personal que tú digas, increíble, a pesar de vivir esta historia, está hoy donde está, en esta área, te va a asombrar. Y en vez de ser despectivo, vas a ser una persona que puedes valorar y puedes encontrar en el otro virtudes. Despreciar. Para poder despreciar a una persona, lo único que necesitas es ser superficial. Es no ver el background, es no ver la historia de la persona y simplemente juzgar con un ojo muy infantil. Obviamente, ese ojo infantil que tenemos es una necesidad interna de sentirnos más que los demás. Por eso somos tan despreciativos con el mundo. Porque creemos que nos hacen ser. Pero para ser despreciativos tienes que ser superficial también. O sea, no ser muy profundo. Porque si eres profundo, casi en cualquier área de la vida, cuando eres profundo, encuentras que todos esos defectos no son tan agudos y muchas veces no son defectos, son virtudes. Porque en relación a donde podría estar y donde está, estoy impactado. ¿Qué tipo? Cada persona tiene una historia, Jabubi. Cada persona tiene una vida. Y te lo digo en ti en particular. Cuando tú te sientes juzgado por las demás personas, porque no eres bueno en esto, en esto, en esto, en lo otro. ¿Qué es lo primero que tú piensas en tu mente? La gente no me entiende. La gente no sabe mi historia y la gente no sabe mi vida. Puede ser que ahí tengo errores y puede ser que hay cosas que tengo que mejorar, pero cuando alguien me juzga sin entender mi historia, es muy superficial. Juzgar a un ser humano sin entender su historia es muy superficial. Es lo más superficial que hay, es lo más
ignorante que hay, es lo más infantil que hay. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes juzgar tú sin tener herramientas, sin tener conocimiento, sin tener datos? No tienes datos de la vida de los demás para poder entender por qué se comportan así o por qué se comportan así. Entonces, dos cosas son las que generan ser despreciativos y ser juzgones y ser críticos. La soberbia, la envidia, los celos y el ser superficiales. Y otra cuarta es que la soberbia te genera internamente, escuche qué interesante concepto, que está impresionante este concepto. Cuando una persona tiene mucha soberbia, también se exige mucho más de lo que él puede, porque se percibe a él mismo con cualidades y con una imagen más allá de lo que es. Por eso muchas veces lo que sufrimos más es cuando nuestra mente es muy severa con nosotros mismos, cuando no nos permite equivocarnos, o cuando nos equivocamos nos hace un juicio muy severo nosotros mismos y nos hace sentir muy devaluados. Cuando las expectativas que tenemos de nosotros mismos están fuera de la realidad, están en la imaginación. No es que yo soy un sadik y tengo que hacer todo bien. A ver, Jabobito de mi vida, pon atención. Nadie tiene que hacer todo bien. Nadie puede hacer todo bien. Mientras entres en el grupo de personas que se llaman humanos, no puedes hacer todo bien. Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie, ni la gente que te rodea. Por tu soberbia, tu necesidad fantasiosa de creer que eres alguien que no eres y de creer que puedes hacer cosas que no puedes, te hace tener un nivel de exigencia muy severo hacia ti. Otra de las razones que somos muy despreciativos con el mundo es porque cuando tú eres muy severo contigo, también eres muy severo con el mundo. Entonces, no cualquier error que el otro hace, rápido pones la lupa, rápido lo haces grande. En verdad, así como somos despreciativos y críticos y tenemos un juicio seguro hacia el mundo, podríamos tener una visión amable de encontrar virtudes en los demás, porque el que está enfrente también tiene virtudes. Tiene defectos, pero también tiene virtudes. Por ahí cuando llegas a una persona y la ves, no te das cuenta de sus virtudes de manera automática como te das cuenta de sus defectos. ¿Por qué esos defectos te saltan y las virtudes no te saltan? También tiene virtudes. No hay ningún ser humano en el mundo que no tenga virtudes. Que tú no las puedas ver es otra cosa. Por eso les digo, mucha gente piensa, no, yo es lo que veo. A ver, Jabobito, en este salón que entraste, y que sí, probablemente las flores del salón no eran las más caras y las más bonitas. Y a lo mejor en comparación al evento tan caro que hizo el señor, podría comprar unas flores más bonitas o más finas para su evento. Pero independientemente que había centros de mesa en ese evento, también había muchas otras cosas que tu ojo podía apreciar, que tu ojo podría valorar, que tu ojo podría entrar a decir, ay, qué bonito está decorado, qué bonito, qué rico está el menú, qué buena onda es el anfitrión de la fiesta. Tenías 1000 posibilidades de encontrar virtudes, porque así como los seres humanos tenemos defectos, tenemos virtudes. Les voy a decir algo interesantísimo, esto está de locos, de locos. Una vez Rabades, y ahorita vamos a llegar a qué tiene que ver esto con tu autoestima, qué tiene que ver esto con tu valor personal. Una vez cuenta Rabades que cuando era joven, Rabades, estaba en la yeshiva estudiando, como joven, como estudiante, tenía un amigo que tenía mucha soberbia y que era una persona muy leitzán, muy payasa, muy despreciativa. Su amigo, sí, no era su mejor amigo, estudiaba junto con él en la misma yeshiva. Y en una ocasión entró un jajam de otra ciudad que tenía un acento diferente en su forma de hablar hebreo porque venía de otro país y tenía una manera de vestir con un tipo de corbatas de otro país diferente. Y el amigo de Rabiudades, apenas entró el jajam a dar la clase, empezó a hacer chistes despreciativos. No se imaginen chistes despreciativos que acabaron con el otro ser humano, no, simplemente encontrar y resaltar defectos de manera muy natural. Entonces le dijo, mira la corbata del jajam. La corbata del jajam, vean qué corbata, tiene muñequitos, qué chistoso. De repente empezó a hablar el jajam y el amigo de él le dijo, mira cómo habla, qué acentito tiene tan raro, tan tonto, qué acentito tiene, no sabe bien hablar hebreo este jajam. Sí. Y Rabiudades, dice él, que increíble, ¿no? Pero dice él que cuando entró el jajam, él no percibió la corbata y no percibió el acento, percibió
su nivel de... Estaba al 100% vestido limpio, elegante, fino, un porte, una seguridad. Eso percibió Rabades. Vean qué interesante, ¿no? O sea, entra un jajam y un cuate empieza a percibir la corbata y el acento, y el otro amigo, o sea, Rabiudades, cuando era joven, percibió su elegancia, su integridad, etcétera, etcétera. Está bien, Rabiudades no participaba en festejar los chistes del payaso, de su amigo que era el payaso. Hay mucha gente que se dedica siempre a ser despreciativo y ser payaso, y hay gente que le encanta festejar los chistes porque, bueno, el payaso se junta con el payaso y entre muchos payasos hacen una bonita relación de despreciar. Rabiudades pasa una semana y llegan a una fiesta de uno de sus amigos que se iba a comprometer. En el Ciudad Berajot, en los 7 días después de la boda, que se hacen fiestas en la noche, van los amigos. Le piden a Jajame, bueno, a Rabiudades cuando era joven, que diga unas palabras. Se acostumbra a decir unas palabras del novio, mira, este es un gran amigo que siempre se dice algunas virtudes de él. Y Rabiudades se paró y empezó a expresarse tranquilamente y dijo, no, mi amigo, y dijo un libre Torah y dijo algo muy bonito. Se sentó. Al amigo este que desprecia todo lo que ve y todo lo que hay alrededor, le pidieron que diga unas palabras. Cuando se para el amigo a decir unas palabras, se empieza a poner nervioso, se empieza a poner rojo, empieza a tener inseguridad, le agarra ansiedad, se empieza a trabar y de repente se siente y dice, ya que hable otro. Al otro día se encuentra este amigo despreciativo, Rabiudades, y le dice, tú bien sabes que yo soy muy inteligente y tú bien sabes que yo estudio mejor que tú el Talmud. Quiero que me expliques, ¿por qué cuando te dijeron a ti que hables en la fiesta, te paraste con toda la seguridad, con toda la tranquilidad, dijiste unas palabras elocuentes, claras, profundas? Cuando me pidieron que hable, no pude sacar una palabra de la boca de los nervios y de la ansiedad que me dio. ¿Por qué tú sí pudiste hablar y yo no? Él le dijo, me preguntaste, te voy a contestar. Le dice, ¿te acuerdas que la semana pasada entró el Jajam y tu primera impresión, ni siquiera tuviste que hacer un esfuerzo para encontrar unos cuantos defectos en él? Sí, unos chistes, sí, me acuerdo, sí, hice unos chistes, hice unos chistes nada más, unos chistes, sí, le dijo unos chistes despreciativos, unos chistes que devalúan al otro ser humano, unos chistes que resaltan los efectos de los demás. Le dijo, sí, unos chistes. Por eso la Torah le llama el grupo de los payasos, ¿no? Porque aparte el payaso dice, no es para tanto, te dice un chiste, solamente te desprecié tantito, resalté un defecto tuyo, no es el fin del mundo, es parte de su superficialidad y su simpleza. ¿Qué le dijo Rabiudades? Rabiudades le dijo, ¿te acuerdas que cuando entró este jajam, lo único que hiciste fue despreciarlo? Y escuchen bien, porque este es un punto muy importante, muy importante. Le dijo, la manera que tú ves la vida es superficial, con un juicio crítico, severo y despreciativo. Le dijo, esa es la misma forma que tú te percibes a ti. Porque lo que hace la mente para afuera, hace la mente para adentro. Cuando tú te vas a parar a hablar en público, así como cuando este jajam se paró a hablar en público, lo único que tú veías eran sus defectos. Tú crees que la gente lo único que está viendo en ti son tus defectos. Los defectos que tú alcanzas a percibir en ti de manera superficial, crítica y severa. ¿Cómo no te va a dar ansiedad? ¿Cómo no te vas a sentir mal y cómo no vas a tener nervios de hablar? Si tú percibes tu imagen personal como percibes el mundo, y la manera como percibes el mundo es muy severa, es muy crítica y es muy despectiva. ¿Cómo tú puedes crear una imagen sana de ti teniendo ese ángulo del mundo? Y muchas personas pueden llegar y decir, no, jaja, no. Yo al mundo, sí, claro, mi mente es crítica, claro. Mi mente con mi papá es crítica. A mi papá le encuentro todos sus defectos. A mi mamá le encuentro todos sus defectos. Y estoy enojado y soy crítico con sus acciones. Y siempre encuentro defectos en sus acciones. En mis amigas, en mis hermanos, en mi pareja.
Encuentro todos los defectos del mundo. Pero en mí no, yo a mí me veo increíble. Jabubito de mi vida, pon atención. Lo que hace la mente para afuera, hace para adentro, porque no tenemos dos mentes. Tenemos una mente. Y si tu mente está en modo despreciativo, está en modo despreciativo contigo también. No hay manera en la vida que tú puedas crear una imagen clara, sana, fuerte, valiosa. Porque para crear una imagen sana de ti, no soberbia, no hacer grandes tus virtudes, no, encontrar tus virtudes. Una vez di una clase a una persona y me dijo, jamás que yo no tengo idea qué virtudes tengo. Digo, claro, con una mente tan crítica y una mente, o sea, con respeto, pero con una mente tan crítica y tan despreciativa, es muy difícil encontrar en ti virtudes. Es muy difícil que tú puedas crear una imagen sana de ti mismo si no puedes ver virtudes. Yo cuando empecé a entender este concepto y me empecé a dar cuenta que tenía una mente muy crítica y de repente empecé a entender por qué a veces tenía tanta ansiedad, por qué a veces tenía un juicio tan severo conmigo mismo, por qué a veces no me sentía tan bien, a pesar que hacía muchas cosas buenas. Porque si tu mente está concentrada solamente en encontrar los defectos de todo lo que ves alrededor, también está enfocada en encontrar tus propios defectos. Y así como tú ves el mundo de una manera muy superficial, porque cualquier cosa que le resalta al otro, tú la cachas para mal, también en ti. Estás inconscientemente muy atento a encontrar tus errores. Y los errores que te encuentras a ti ni siquiera son fundamentados. Porque probablemente, como lo dije en el otro ejemplo de la persona que se enoja menos que su papá, que es una virtud a lo mejor, probablemente hay errores tuyos que son virtudes. Porque si tú analizas tu historia, analizas tu vida y analizas tus pruebas en tu vida que has tenido, a lo mejor has avanzado en tu vida en vez de retrocedido. Pero si tú quieres ser crítico con alguien y quieres ser severo y quieres ser despectivo, solamente pon mente en modo despectivo, en modo severo, en modo crítico y vas a encontrar muchos defectos. No porque el otro los tenga, aparecen ante tus ojos, sino porque ahí estás enfocado. Porque el otro también tiene virtudes. Les voy a contar un mase, tremendo, precioso. Con esto vamos cerrando la idea. En una ocasión, un jajam de la yeshiva tenía justo la semana de los Shiva Berajot de uno de sus alumnos de la yeshiva. Y se acostumbra que en una de las fiestas, el jajam que fue su maestro del último año de la yeshiva, se acerca y va a una de las fiestas y habla de las virtudes que tiene el muchacho. Pues habla de frente del esposo, de la nueva esposa, de la familia, de los suegros. Y bueno, recalca y resalta las virtudes. Se para este jajam antes de ir, digamos que la fiesta era un miércoles en la noche, un martes en la noche va con Rav Shach, que sabemos que Rav Shach era una persona muy bondadosa, un gran corazón, un gran ser humano, un gran sabio de Am Israel. Se acerca con él y le dice este jajam a Rav Shach, dice jajam, tengo una pregunta. Le dijo, ¿se puede mentir para hablar bien de alguien en una fiesta? Le dice, ¿a qué te refieres? Le dice, sí, mira, tengo un alumno que se casó y esta semana es su Shua Berajot y tengo que hablar de él. Pero digo, entre nosotros, ajá, no era el alumno más brillante que yo tenía, ¿no? Era justo uno que tenía poca capacidad intelectual, era medio flojo, no llegaba temprano a las clases. Así que yo diga que tengo mucho de hablar de él, no tengo mucho que hablar de él. Por eso le vengo a preguntar a Jajam, ¿me da usted el permiso de decir algunas mentiras para hacerlo sentir bien en su fiesta? El Jajam le dijo, me parece, así le dijo, que tú crees que eres una persona muy verdadera. Tan verdadera eres, tan honesta, que no puedes tú hablar bien mintiendo y tienes que venir a pedir mi permiso. Tienes un conflicto interno. Por un lado, pues, tu alumno está lleno de defectos. Por otro lado, tú quieres hacerlo sentir bien. Estás en un conflicto y eres tan verdadero y tan honesto que vienes a pedirme a mí un permiso. Dice, bueno, jajam, lo explicó justo a la perfección. Le dijo, Rav Shach, escuchen lo que le dijo. Le dijo, eres de las personas más corruptas que conozco en mi vida. Dice, jajam, ¿por qué? Le dice, tú tienes una pregunta si puedes mentir para hablar bien de él. ¿No puedes encontrar en él virtudes que realmente tiene?
No existe en el mundo un ser humano que no tenga virtudes. Puede ser que llegaba tarde a la clase y puede ser que no era el mejor alumno, pero no tiene virtudes verdaderas que tú puedas encontrar en él, que puedas hablar. Tu única salida la única salida que encontraste para hablar bien de él es mentir. Eres corrupto en tu visión del mundo. Tienes una visión despectiva. Tienes una visión leitzán, payasa, superficial, soberbia. Todos los seres humanos tienen virtudes. Si tú no puedes tener una mente más bondadosa, más misericordiosa, y cuando digo bondadosa y misericordiosa, no me refiero a que te engañes, ¿eh? No se imaginen que el objetivo de esta clase es que tú veas el mundo y veas los defectos de las demás personas y digas, no se pueden ver los defectos, no, tengo que ver las cosas buenas, pero no tiene. Bueno, inventa, ay, qué belleza de persona, no, está horrible, no, pero Jajam dijo que tengo que ver las virtudes, a ver, sí, qué bonita, qué bonito habla, cuánto sabe de pero uno no sabe nada, es un tonto. No, pero Jajam dijo, no, el objetivo de la clase no es que tengas un autoengaño de cómo percibes el mundo. El objetivo de la clase es que puedas ser más profundo, que puedas entender. Yo te hago una pregunta. Tú, que me estás escuchando, ¿tienes virtudes? Seguro tienes virtudes. Las virtudes que tienes, ¿son verdaderas? ¿Son auténticas? Por supuesto, no existe ningún ser humano que no tenga virtudes. Que el mundo no todos los pueden ver, no todos lo pueden ver. Pero que existen las virtudes, existen. Y es igual de difícil de encontrar una virtud que encontrar un defecto. Porque para encontrar una virtud necesitas enfocarte en la profundidad, en lo complejo que es entender que atrás de esta acción hay un esfuerzo atrás. Como les dije, un ojo verdadero y profundo puede encontrar una virtud en lo que otro puede encontrar un defecto. El que conoce a este niño, si su papá del niño este que cuando le dieron la servilleta se enojó, estuviera ahí presente, diría, qué virtuoso es mi hijo. Que si vio toda su vida que cuando a mí no me daban una servilleta yo gritaba, insultaba, y él se puede controlar, qué virtuoso es mi hijo. El tema es qué tan profundo eres, qué tan verdadero eres. Pero escuchen bien, escuchen esto, claro, porque este es el mensaje de la clase. Es muy importante. No puedes generar una imagen de ti sana, valiosa, clara, si no puedes ver tus propias virtudes, si no eres piadoso contigo, si no eres profundo en tu forma de analizarte a ti mismo. Y la única manera que tú te des cuenta en qué modo está tu mente es ver cómo percibes el mundo de afuera. Y es lo que les estaba platicando, que en el momento que yo empecé a trabajar en este tema y me cachaba a mí mismo siendo crítico, severo y despectivo con alguna persona de mi alrededor, en mi mente, no en mis comentarios, en mi comentario ya es otro nivel que pasas y traspasas muchas cosas que están mal, porque hace sentir mal a mucha gente. La gente despectiva hace sufrir a muchas personas y es un jaramo grandísimo, pero estamos hablando aquí solamente del ser despectivo en tu mente. Cuando yo me he cachado a mí mismo y me cacho siendo despectivo o crítico severo con alguien, pienso, cambia tu modo, tu chip, porque como mires a los demás, te vas a ver a ti. Y no hay manera que al otro día o en uno o en dos o en una semana no te pares de la cama con ansiedad y con angustia. Porque si tu mente está en modo despreciativo, también está en modo despreciativo hacia ti mismo. Y también es difícil que construir una imagen clara y sana de ti. Porque lo único que estás viendo todo el tiempo son tus errores. Y los estás haciendo grandes, y los estás viendo de manera superficial, y te estás exigiendo como le exiges al mundo. Exiges perfección. No hay perfección en el mundo. Y hay seres humanos con virtudes. Y tú también tienes virtudes. Y créanme, que cuando empieces a poner tu mente en modo ver verdades, y verdades me refiero virtudes en los seres humanos, y ser amable en tu forma de ver el mundo y piadosa y verdadera y profunda, vas a hacerlo contigo también. Y de repente te vas a empezar a sentir que te sientes bien contigo mismo, te vas a empezar a sentir que te sientes más tranquilo y más relajado, que te sientes menos juzgado, que te sientes menos ansioso, que te sientes menos presionado. Pero si no cambias este modo de percibir el mundo, no hay manera, te vas a percibir así toda tu vida. Les voy a contar, les voy a contar un mase tremendo. Dijo Rabades, escuchen el mase porque está muy tremendo el mase. Que él daba clases, cuando era más joven, empezó dando clases en escuelas a niños de segundo de primaria, tercero de primaria.
Estamos hablando hace 40 años, 50 años. Llegó a la escuela y viendo a los alumnos, tú te das cuenta quiénes son los alumnos payasos, despreciativos, despectivos. Entonces dijo el jajam, dijo Rabiudades, seguía a este niño, o sea, este niño que fue mi alumno hace 40 años, seguía un poco su vida. Lo conozco de hace, o sea, el niño tenía 8 años, ya tiene 48. Dice, sigue siendo el mismo payaso despreciativo, despectivo con toda la gente de su alrededor. Dice, no nada más eso. Su hijo de este señor, que fue su alumno de Rabés cuando tenía en tercero de primaria, cuando tenía 8 años, que en la escuela ya era despreciativo y despectivo y payaso, su hijo de este señor le tocó darle al jajam una clase y se dio cuenta la misma cualidad de ser payaso, despreciativo y despectivo. La persona que no se trabaja en su forma de ver la vida, lo hereda a sus hijos. Hay papás y familias que sus pláticas son despreciativas, son despectivas, son payasadas, chistes, pero chistes que resaltan un defecto y se ríen en la mesa. Una vez le dijo Rabades a una persona, le dijo Rabades, escuchen esto porque está tremendo. Le dijo Rabades a una persona que era despreciativo y era payaso. Le dijo, pobre de tu esposa, pobre de tus hijos, pobre de la gente que te rodea. Le dijo, porque tu esposa va a sufrir. Porque una persona despreciativa y despectiva también va a despreciar a su esposa. Y en la casa es mucho peor, porque en la casa no somos despectivos y despreciativos solamente en el pensamiento, también lo somos en palabras. Hay familias, yo conozco familias, que el modus vivendus de vivir es chistes despreciativos todas las comidas, todos los días, todo el tiempo. Un chiste de él, uno de él, pesado. Sí, sí es un chiste. No, no es un chiste, Javo. Es una manera de ver la vida superficial, infantil, inmadura, con soberbia, con envidia y con rivalidad. Y después estas personas viven con una inseguridad tremenda. Ellos, los despectivos. ¿Por qué? Con una ansiedad, con una culpa, con un juicio severo. Porque el juicio severo hacia ellos es igual. Porque el ser despectivo con ellos es igual. Aunque a ti te parezca que estas personas que desprecian y que son payasos tienen mucha seguridad, yo te lo garantizo y te lo firmo en un papel. Estas personas viven sufriendo porque lo que hace la mente para afuera hace para adentro. El fuego, ¿sí? El fuego tiene una cualidad que desintegra, que consume. No importa lo que le pongas, no puede distinguir el fuego. Tú le pones un papel y dices, no, este es un papel, una carta de mi tía, no lo quemes. El fuego desintegra. Cuando en tu mente hay una forma de percibir el mundo despreciativamente, no le puedes decir a la mente, conmigo no lo hagas y con el de enfrente sí. Si está esa forma de ver la vida, está también para ti. Escuchen bien. ¿Cómo cambiar? Y con eso termino la clase. ¿Cómo cambiar? ¿Sí? Tienes que saber que, primero que nada, la gente que es payasa y hace chistes despreciativos, Jabubi, páralos. Porque eso muestra tu inseguridad, muestra tu parte infantil, muestra tus necesidades de sentirte más que los demás. Jabubi, páralo y aparte el daño que haces a la gente que te rodea. No tienes idea lo que puedes llegar a lastimar a la gente que está alrededor. Segundo, ¿quieres cambiar? Empiézate a cachar cuando estás siendo una persona que haces un juicio despreciativo. Cuando haces en tu mente, cáchate a ti mismo. Cáchate. Porque cuando tú estás al pendiente de lo que pasa en tu mente se va a calmar. Cuando tú te cachas y te das cuenta que adentro de ti hay una mente muy severa, después vas a entender por qué tienes tanta ansiedad y tantas exigencias hacia ti mismo. Seamos verdaderos, seamos realistas, seamos unas personas que nos podamos desarrollar en la vida desde el punto que podamos conocer nuestras virtudes. Dice Ravolve, y con eso termino la clase de hoy, no puedes crear una imagen sana y valiosa de ti si no reconoces tus virtudes realmente. No estoy hablando aquí que te sientas lo que no eres, no. Que tengas una mente real y profunda. Tienes que trabajar mucho tiempo antes de conocer tus defectos en reconocer tus virtudes. Pero no vas a poder llegar a ese nivel si no empiezas a cambiar tu perspectiva de la vida y a poder encontrar en los demás virtudes. Cuando te caches que estás siendo muy crítico y muy seguro con los demás, checa cuánta envidia tienes de esa persona, cuántos celos o cuánta soberbia tienes en ese momento que tienes ganas de sentirte más que esa persona.
Seamos verdaderos, seamos profundos. Créanme, las personas más profundas viven mejor en su neshama, viven más tranquilos y más felices.